A fin de tener una idea un poco más clara de lo que está sucediendo, nos permitimos contactar a la diputada local electa por parte del Partido Acción Nacional en la Asamblea del Distrito Federal. Ella es Priscila Vera. Te damos las gracias por tomarnos la llamada, Priscila. Eduardo, muchas gracias, un gusto estar contigo y todo el auditorio. Pues te agradecemos mucho el que nos puedas comentar qué es lo que está sucediendo con eso del predial, con los incrementos, la molestia de los vecinos, principalmente en Coyoacán, donde han visto incrementos mayores al 100%, ¿no? En algunos casos veo aquí hasta el 456%. Así es, Eduardo, como tú bien señalas, desde hace un par de semanas, habitantes de la delegación Coyoacán han recibido una boleta predial del cuarto bimestre, donde le señalan que hubo un incremento en los metros de terreno, hubo un incremento en los metros de construcción, en algunos cambios, que en unos casos les cambian el uso de suelo, y esto evidentemente impacta en el monto a pagar. Los vecinos que se dieron cuenta en primera instancia fueron los que hicieron el pago anual, que en teoría ya no tenían ninguna deuda, y les llegan recibos porque les están diciendo que con un estudio de fotografía aérea han detectado que su casa tiene más metros de construcción. El día de hoy presentamos quejas ante la Secretaría de Finanzas, justamente porque nos da verdaderamente pues mucho que desear que sea este brardazo al predial, que el jefe de gobierno se despida de los capitalinos con más impuestos, con abusos en el cobro, pero lo más importante, que nos queda de ver la seguridad. Es por ello que nosotros les hemos pedido a todos los habitantes del Distrito Federal que si tienen un caso así, acudan con nosotros. Lo que necesitamos es una queja para que la Secretaría de Finanzas corrija. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando los ciudadanos acuden a la Secretaría de Finanzas? Le dice, bueno, pues si usted quiere hacer una corrección y que la Secretaría de Finanzas corrija los metros de construcción, tiene que pagar 800 pesos para que el topógrafo lo haga. Esto es completamente injusto, porque no vamos a pagar los ciudadanos del Distrito Federal por una omisión, por un error del gobierno del Distrito Federal, que está contratando una empresa que nos dice es infalible. Bueno, pues yo exhorto al secretario de Finanzas, a Marcelo Ebrard, que vaya a visitar esas casas de los vecinos de Coyoacán, que no han tenido una sola modificación en su construcción, que no ha habido una modificación al uso de suelo, porque ahí está el plan parcial o el plan delegacional, y que de repente les llega una boleta predial más cara, imputándoles más metros de terreno o más metros de construcción. Fíjate, Priscila, que en algunos casos a nosotros nos llegan vía correo electrónico, llamadas o de manera personal se acercan a un servidor a comentar lo que está sucediendo en el Distrito Federal. Me decían unos comerciantes que están desatados, ¿no? Que están las inspecciones a todo lo que da en estos últimos meses y que por todo quieren sacar raja, ya sea por evitar que les pongan la multa, la infracción o la corrección de sanciones que aparentemente no existen, pero que indudablemente implican que les pongan en un momento determinado los sellos de clausurado y no les permiten trabajar. Y entonces vemos una situación desatada de obtener dinero, ya sea lícito o ilícito, de todos lados. ¿Esto no es violatorio lo que están haciendo en los incrementos de la proporcionalidad en los pagos justos de impuestos y derechos? Por supuesto, tú tocas un tema fundamental, que es el principio constitucional de la proporcionalidad. Y la Constitución nos indica que todas las cargas a los particulares tienen que atender a la capacidad contributiva, si no los impuestos no son proporcionales. Hoy nos presentan una carga adicional que no corresponde ni a la vivienda en la que estamos habitando y por supuesto tampoco refleja la capacidad de pago del contribuyente. Por eso nos estamos inconformando, por eso le pedimos al jefe de gobierno que verdaderamente atienda las inquietudes de los ciudadanos, que no nos ignore, y como bancada, como grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa, estamos a unos cuantos días de la glosa, y por supuesto que vamos a exigir que nos diga cómo es posible que se estén incrementando estos pagos de predial. Uno revisa las cifras y nos dicen que de 2006 al 2011 el predial, la recaudación del predial se ha incrementado un 4% de manera anual, más allá de lo que ya había proyectado el gobierno en la ciudad. En teoría esto se debería de dar por eficiencia recaudatoria, porque verdaderamente la Secretaría de Finanzas hace un buen trabajo.
Hoy los ciudadanos del Distrito Federal nos cuestionamos si ese incremento en el cobro del predial es verdaderamente por estos abusos. No es eficiencia recaudatoria, es que abusan de que los ciudadanos no nos estemos fijando en la boleta predial. Hoy le decimos no al lebrardazo al predial, no vamos a permitir que los ciudadanos sigamos pagando más impuestos, que no haya la seguridad suficiente y que los servicios públicos en las delegaciones sean precarios. Otra de las cosas que está sucediendo en la ciudad, y me tocó vivirlo el jueves pasado, se están invadiendo predios. Fíjate que en la delegación Cuauhtémoc, sé que a ti no te corresponde, pero como dato te lo voy a dar, en la delegación Cuauhtémoc llegan, se meten en un predio y si no hay respuesta de los dueños, pues empiezan tomando nota del lugar, sacan un permiso de la delegación, luego van y contratan la luz, y esto amparado obviamente por alguna autoridad. El día de hoy terminó sus funciones la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y hasta el día 14 pues obviamente van a reanudar trabajos. ¿Dónde pueden acudir los ciudadanos para que con este tipo de quejas se les pueda ayudar? Bueno, pues pueden acudir directamente al módulo de atención a mi cargo. Les voy a dar un teléfono, se van a comunicar con la señora Rosalía García, y es el 62 36 55 20. No solamente hay violaciones, como tú bien señalas, al uso de suelo, también hay delitos que se tienen que perseguir, y lo más importante, Eduardo, es que el auditorio no se quede callado, que cualquier tipo de abuso tenemos que denunciarlo, porque por supuesto las autoridades en muchas ocasiones están en complicidad con estas personas que están transgrediendo la ley. Y fíjate, Priscila Vera, diputada local electa del Partido Acción Nacional en la Asamblea del Distrito Federal, que te voy a comentar que en pláticas con algunas personas me dicen, imagínate que ya se acercan los del crimen organizado y nos dicen, oye, te voy a cobrar tanto por permitirte, más que permitirte, por protegerte para que puedas trabajar, y ya no te van a molestar los inspectores de la delegación. Si tienes necesidad de ir a un médico, les dan una lista de médicos para que puedan ir con el médico, y le dicen, y ya no pague los impuestos locales. Imagínate a qué grado está sucediendo este tipo de situaciones en el Distrito Federal, donde las mismas autoridades pues se prestan y orillan a los comerciantes o a los habitantes a que recurran a este tipo de protecciones. ¿Qué opinión te merece? Bueno, que en el tema de seguridad es un gran reto en la ciudad. Muchas veces se hace el comparativo nacional y nos dicen que en el Distrito Federal estamos muy bien, pero nada más hay que caminar las calles de cualquier colonia del Distrito Federal para darnos cuenta del robo a casa habitación, del robo a transeúnte, del robo de autopartes. Y esto parece que la autoridad es completamente omisa. Uno acude con el jefe de sector para pedir refuerzos y le dicen, pues es que solamente hay 3 patrullas para cubrir todo el sector, que corresponde a más de 20 colonias. Entonces, no es un hecho que necesitamos mayor seguridad en la ciudad. Y lo que es más importante, hay recursos suficientes en esta ciudad, simplemente necesitamos administrarlo bien. E insisto, el 17 de septiembre va a estar Marcelo Ebrard en la Asamblea Legislativa rindiendo su último informe. Que nos diga en esta ciudad de vanguardia por qué hay cobros excesivos el predial, por qué no tenemos la seguridad suficiente que necesitamos los capitalinos, y sobre todo, qué se ha hecho para fortalecer a las delegaciones, que día con día tienen que enfrentar servicios públicos a los ciudadanos, y simplemente nos responden que no hay presupuesto para atenderlos. Son grandes retos que Marcelo tendrá que solventar, y por supuesto el próximo jefe de gobierno también tendrá que actuar al respecto. Pues sin lugar a dudas, te agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, Priscila Vera, y si nos pudieras repetir los teléfonos a donde pueden llamar quienes tengan alguna inconformidad o problema y necesiten de apoyo. Claro que sí, el teléfono es 62 36 55 20. Les dejo también mi Twitter, es @PrisVeraH, por los que tienen ahí contacto con redes sociales. Si tuvieran cualquier otra inquietud, con mucho gusto las podemos atender, y lo más importante, no vamos a permitir estos cobros excesivos de predial. Pues ojalá que no se den. Te agradecemos mucho, Priscila Vera, diputada local electa en la Asamblea del Distrito Federal, por habernos tomado la llamada. Gracias, Eduardo.